la creatividad es muy, muy, muy importante. Muy importante. Y está muy, muy relacionado con lo que es mi estrategia y con lo que es mi producto. Por eso la he metido justo aquí. ¿Por qué? Porque nosotros no queremos ser un emprendedor más, queremos ser un emprendedor disruptivo, un emprendedor innovador, alguien que hace las cosas de una forma distinta, alguien que se destaca en el mercado, alguien que crea un producto realmente de alta demanda y que consigue sacar su negocio adelante. Por lo tanto, necesitamos tener un producto diferente, un producto único. Y por otro lado, para un producto único necesitaremos una estrategia especial, ¿verdad? Mi producto está íntimamente conectada con la que va a ser mi estrategia de ventas y con lo que va a ser mi estrategia de comunicación. Así que me interesa y mucho hacer cosas diferentes. Fíjate que como emprendedor damos por supuestas un montón de cosas. Sin embargo, no deberíamos dar por supuesto nada. Deberíamos estar abiertos a todo. Deberíamos romper con nuestros patrones habituales de pensamiento para llegar a nuevos sitios, tener nuevas ideas, pensar de otra forma, hacernos preguntas nuevas. ¿Recuerdas que te decía que una de las cosas más importantes a la hora de emprender es saber hacerse las preguntas adecuadas para poder tener las respuestas correctas? Bien, pues si esto es importante, fíjate cómo la creatividad, si a ti te lleva a pensar de otra manera, si tú rompes con tus conceptos y tus limitaciones habituales, te puede llevar a formularte preguntas muy diferentes. Entonces, sobre este tema y otros vamos a hablar dentro de este módulo de creatividad. Interesante, ¿verdad? Bueno, pues ya sin más dilación, vamos allá. Antes de continuar con el vídeo, permíteme hacerte un breve inciso. Soy José Ramón Vilarroya y te voy a pedir que si te está gustando este vídeo, te suscribas a mi canal y me des un like, así me ayudas a poder seguir aportando valor a personas como tú. Seguimos con el vídeo. Y comenzamos con la lección 1. Fíjate que este módulo de creatividad va a dividirse en 5 capítulos, todos ellos muy, muy interesantes y muy aplicables a tu negocio o a tu idea de negocio. Así que vamos ya a comenzar con la lección número 1. Eres un genio creativo. ¿Por qué eres un genio creativo? Porque verás, en esta lección vas a descubrir quién puede ser creativo. ¿Cómo es eso de ser creativo? ¿En qué consiste? ¿Por qué se caracteriza a una persona creativa? ¿Por qué es tan importante esto? Y también te voy a dar algunos truquillos, algunos pequeños truquillos para que tu creatividad se vea incrementada, sobre todo cuando los apliques al contenido de las siguientes lecciones de este módulo. Así pues, ¿quién puede ser creativo? Pues mira, tú. Sí. Tú puedes ser creativo, muy creativo. Todas las personas tenemos realmente el don de la creatividad. ¿Qué es lo que distingue, por tanto, a personas tan geniales en un momento dado como puede ser Salvador Dalí, como puede ser Picasso, como puede ser Leonardo da Vinci, o en el campo de la ingeniería, como pudo ser Edison, por ejemplo, como pudo ser Tesla? ¿Qué les caracteriza? Les caracteriza no porque sean geniales de una forma genética, sino porque tienen un método, tienen un sistema, tienen una forma de hacer las cosas que les ayuda a generar mejores ideas e ideas más innovadoras y más sorprendentes. Vamos a analizar cuáles son los sistemas que emplean estos genios creativos en su vida y vas a ver cómo tú también puedes ser un genio creativo. Lo primero que tienes que saber es que los juicios matan la creatividad. Cuando te pongas a generar ideas, es muy normal que venga a tu mente el pensamiento, pero eso es una tontería, esa idea es estúpida. ¿Cómo voy a poner esto en práctica? Y coges y la desestimas. Bueno, lo primero que tienes que saber es que esos juicios matan la creatividad. Una idea que en este momento puede parecerte tonta, un poco más adelante, a la hora de realizar los procesos que te voy a describir y conectándola con otras ideas, se puede convertir en la clave, en el secreto, en el punto especial que necesitamos
para que una idea nuestra se transforme y se convierta en algo muy potente. Así pues, no hay que desestimar ninguna idea. Ten siempre en cuenta esto: los juicios matan la creatividad. Segundo punto, ¿qué tenemos que hacer para ir buen camino en este campo de la creatividad? Pues, en primer lugar, posponer los juicios para el final. Los juicios los dejaremos ya para cuando hayamos generado toda una gran cantidad de ideas y tengamos todo un proceso de creatividad en marcha. En segundo lugar, necesitamos generar muchas ideas. Cuantas más ideas generemos en torno a un tema, y fíjate que la mayoría de las personas tenemos una idea de un tema, lo damos por bueno y nos quedamos con él. A veces podemos pensar un poco en el asunto, pero no mucho más. Y sin embargo, si nosotros generamos muchas ideas, nuestras posibilidades de dar con una idea genial, innovadora, diferente y que nos lleve lejos, se multiplica, ¿verdad? Así que muy importante, más ideas, más creatividad. En tercer lugar, trabajar las ideas para mejorarlas. No, esa creencia de que la creatividad es algo que, es como, idea, he tenido una gran idea, ya se me ha ocurrido aquí la gran genialidad. Esa imagen un poco que tenemos todos de lo que es ser creativo no es realmente cierta. Las ideas muy buenas, generalmente, si son tan buenas, es porque han sido mejoradas en el camino, es porque se ha trabajado en ellas, es porque se han pulido, por eso son tan buenas. Así que las ideas hay que trabajar en ellas para mejorarlas. Cualquier idea que tengamos la debemos conservar. ¿Por qué? Porque una idea que hoy en día no sabemos qué hacer con ella, el día de mañana, por otras circunstancias o porque nos encontramos en otro nivel de conocimiento y de información, hemos aprendido cosas nuevas, o bien porque hemos generado nuevas ideas y conectamos esa idea antigua que no nos servía con las nuevas, en fin, por muchas razones puede convertirse en una idea ganadora e importantísima. Así que las ideas no hay que desestimarlas, hay que guardarlas siempre por escrito y tener en cuenta, posponer siempre juicios, porque no hay idea que sea mala, todas valen. ¿Qué más es importante tener en cuenta? Pues bueno, que para ser creativos tenemos que romper con nuestros patrones de pensamiento habituales, con nuestras formas habituales y tradicionales de pensar, y tenemos que contemplar otros puntos de vista, la posibilidad de la existencia de otros puntos de vista. Así que necesitamos que generar alternativas. Si ya tenemos una alternativa, tenemos una posibilidad de negocio, no podemos quedarnos solo con eso. No podemos quedarnos solo con eso. Necesitamos contemplar más posibilidades. Necesitamos tener toda una serie de alternativas que nos permitan conocer cuál va a ser el camino que nos va a conducir a alcanzar nuestros objetivos. Tenemos que estudiar, por tanto, muchas ideas. Como hemos visto, a más ideas, más creatividad. Debemos también elegir un poco al azar, dejarnos llevar por el azar, y veremos cómo más adelante cómo hacer esto, para que nuestro cerebro se conecte con nuevas posibilidades. Muchas veces hacemos listas de palabras al azar, sin pensar, sin más, y esas palabras las conectamos con las ideas que ya tenemos, con los conceptos. Por ejemplo, me viene a la cabeza un perro y digo, bueno, ¿en qué se parece un perro a mi negocio? Más adelante veremos cómo hacer esto, cómo trabajar con las analogías. Piensa de una forma diferente, ¿sí? Es difícil, ¿no? Tú tienes una forma de pensar, tienes unos conceptos, tienes una manera de hacer las cosas. Bien, ¿qué es lo que vamos a pretender con todos estos métodos que vamos a analizar y que vamos a poder aplicar a nuestros negocios? Precisamente llevar nuestro pensamiento por otros caminos. ¿Para qué? Para pensar de una forma diferente, llegar a nuevas ideas, nuevas soluciones, nuevos conceptos. Recuerda, nuevamente, muy importante, no queremos ser uno más. Queremos ser alguien especial, queremos ser alguien diferente, queremos ser un emprendedor que realmente vende y cuyo producto de verdad tiene una demanda. Así que tenemos que hacer las cosas de otra manera y actuar como unos genios. Sí, actuar como si fueses un genio.
Y para ello, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer nuevas combinaciones a la hora de trabajar con nuestras ideas, con nuestros conceptos, con nuestros pensamientos. Vamos a usar, como te he dicho, el azar para crear nuevas conexiones, conexiones diferentes que nos lleven por nuevos derroteros y nos permitan descubrir nuevos caminos. Vamos a hacer cosas como pensar en lo opuesto, buscar el otro lado de las cosas. Por ejemplo, imagínate, tienes un problema. Mis ventas son bajas, mis ventas no crecen. La pregunta inmediata es, ¿qué tengo que hacer para que mis ventas no sean tan bajas y para que crezcan? Esta es nuestra pregunta inmediata, ¿verdad? Y nuestro pensamiento nos lleva por ese cauce. ¿Y qué tal si rompemos con ese cauce? ¿Qué tal si decimos, voy a hacerme el planteamiento concreto? ¿Qué cosas tengo que hacer realmente para que mi negocio vaya mal? ¿Qué cosas tengo que hacer para vender poco? Voy a hacer una lista de todas las cosas que perjudican a mis ventas y las hacen disminuir. Una vez que has hecho esa lista, puedes atribuir un valor. ¿Qué cosas son las que más destruyen y qué cosas son las que menos destruyen? Voy a valorar del 0 al 10 las cosas más dañinas para mis ventas. Y si, por ejemplo, llego a la conclusión de que hago pocas visitas, ha llevado un 9, un 10, un 8 de puntuación en mi lista de cosas que me perjudican, entonces ya he dado con algo importante. Y entonces la pregunta que me formulo ya es otra. La pregunta que me formulo es, ¿qué puedo hacer para realmente conectar con más personas, aumentar el número de visitas que hago y por tanto mejorar mis ventas? ¿Has visto? De esta forma hemos salido de un patrón de pensamiento habitual y hemos enfocado nuestra perspectiva, hemos enfocado nuestro pensamiento en un tema importante, en un tema que nos va a conducir a aumentar nuestras ventas. Usar metáforas y analogías, muy importante lo que te decía antes. Fíjate, por ejemplo, ¿sabes qué es una metáfora? ¿No? Empecemos por ahí. Una metáfora es una forma paralela de describir una realidad. Es una forma poética o una forma un poco literaria de describir una realidad, porque puede ser la metáfora también una figura literaria. Por ejemplo, la primavera de la vida. La primavera de la vida, ¿qué es? La juventud. Los primeros pasos de la vida. Los primeros pasos de la vida, la niñez, ¿verdad? Si describimos nuestros pensamientos, nuestros conceptos, nuestras ideas en términos de metáfora, este tipo de pensamiento nos puede conducir a romper con los esquemas habituales y a generar nuevas ideas y a ver perspectivas nuevas en nuestro negocio. Otra forma importante de llegar a este estado, ¿cuál es? Establecer analogías. Por ejemplo, hago una lista, como te decía antes, de palabras al azar. Por ejemplo, pongo dragón, pongo perro, pongo caja fuerte, pongo casa. Y todas estas palabras al azar empiezo a conectarlas con mi idea de negocio. Por ejemplo, ¿en qué se parece mi negocio a una casa? ¿En qué se parece un dragón? ¿En qué se parece un perro? Mi producto. Este es mi producto. ¿En qué se parece a esta otra cosa? Intento a buscar, por ejemplo, pues qué tienen que ver las ventanas de una casa, qué tienen que ver las ventanas de una casa con mi producto. Pues tal vez puedo pensar en la ventana de una casa, pues la ventana de una casa es lo que abre, lo que nos permite ver fuera. Entonces eso podría ser como la comunicación de mi producto. Pues ya sé, no debo solo emplear una estrategia de comunicación, debo tener varias para que mi negocio esté iluminado por todas partes como lo está una casa. Por ejemplo, una forma de llegar a nuevas ideas a través de las analogías. Finalmente, muy importante para actuar como un genio es proactivo, un genio se abre a nuevos descubrimientos, no estás así esperando a que se te ocurra una idea, no, te mueves, trabajas, generas ideas, conectas temas, etcétera, etcétera. Te mueves para atraer a ti los nuevos conocimientos, la innovación, los nuevos descubrimientos. Eres proactivo, muy importante.
Cuando actúas como un genio, ¿qué es lo que haces en definitiva? Pues convertir en pensamiento viable, convertir en ideas viables para tu negocio cosas que inicialmente eran solo conceptos, eran posibilidades y en algún caso podían parecer posibilidades muy remotas. Pero esas posibilidades muy remotas las hemos aceptado sin evaluarlas, sin hacer juicios previos. Sin hablar con nosotros acerca, esa idea no es buena, no, pero esa idea a mí no me sirve, no, nos hemos dejado de todo esto, hemos aceptado todas las ideas que nos venían, nos hemos abierto a cualquier posibilidad, y sin críticas, hemos llegado a algo que ha hecho que esos pensamientos posibles se conviertan en ideas prácticas y viables para nuestro negocio. Ya para finalizar y en resumen, ¿qué es importante que tengas en cuenta? Todos somos creativos, tú también. Es cuestión de sistema. La creatividad es fundamental para que desarrolles ese producto rompedor y esa estrategia diferente que te van a llevar a conseguir los resultados, los beneficios, los objetivos, a alcanzar el proyecto de vida que deseas y que anhelas tener. La creatividad es cuestión de un método, es cuestión de un sistema y vamos a ver en este módulo diferentes sistemas, métodos, formas que al aplicarlas a nuestras ideas nos van a llevar a sitios diferentes y van a convertirnos en emprendedores muy innovadores y muy creativos. Y la creatividad también, muy importante, se relaciona con que tenemos cantidad de alternativas. No nos quedamos nunca en nada de lo que hacemos con una sola idea, con un solo concepto. Un emprendedor no debe tener un solo camino. Un emprendedor con un solo camino es posible que no llegue muy lejos. Un emprendedor que tenga muchos caminos buscará ramificaciones para, si por un camino no puede llegar, desviarse y coger otro, y al final encontrará el camino que le va a llevar a donde quiere estar. Muy importante contar con muchas alternativas. Y ahora, ya casi como remate de este tema, escribe en un minuto ¿qué has descubierto con este vídeo? ¿Qué aprendizaje útil has adquirido? ¿Y cómo lo vas a aplicar a tu negocio? Toma nota ahora mismo, porque los aprendizajes que no se fijan, se pierden. Un minuto. Hasta luego. Busca qué aplicaciones puede tener a tu negocio el hecho de que tú seas creativo. Haz una lista con todas estas aplicaciones. ¿Por qué es importante que hagas esto? Porque con esta lista trabajaremos en los siguientes temas de este módulo. Te veo en la lección número 2. Adiós. ¿Te ha gustado este video? Pues dale al botón me gusta y suscríbete a Negocios en Marcha. Y no olvides darle a la campanita para estar informado de cada nuevo vídeo que publicamos. De esta forma, nos ayudas a seguir acompañándote en tu carrera empresarial.